Con motivo de la discusión que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación realiza el día de hoy, 5 de noviembre del 2024, respecto al proyecto de resolución que puso a consideración el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá con relación a la acción de inconstitucionalidad que promovieron diversos partidos políticos contra la reforma al Poder Judicial, tanto el Comemocos, el tal Noroñas o Roñas y la señora Corcholata actúan con mucha ignorancia y se aplica muy bien el término popular, los burros hablando de orejas. Es decir, hablan de las incapacidades de la Corte cuando que ellos tienen defectos peores porque están en contra del sistema político mexicano de ser una república democrática para implantar un sistema comunista al gusto del narcopresidente, quien además está dirigiéndolos desde la chingada como verdaderos títeres de sus obras horrendas y antipatriotas en contra de nuestro sistema político mexicano. Y para estar en contexto de que los burros hablan de orejas sin saber que tienen los mismos defectos de lo que están pregonando en contra de los ministros de la Corte, me permito exhibir al Comemocos, que no tiene calidad moral, ni siquiera tiene capacidad intelectual y además que es un tipo autoritario, un tipo mediocre, un tipo farsante que está en el Senado para acallar las voces de la oposición, porque esa es la instrucción que le dio la Corcholata, y para exhibir a este burro me permito activar este video. Vuelvo a retar a ti y a todos los juristas de la humanidad, no solo del país, de la humanidad, a que me digan dónde dice nuestra Constitución que el Poder Judicial tiene atribuciones para quitar artículos de la Constitución. Eso solo lo puede hacer el legislativo. No tiene ninguna atribución de legislador el Poder Judicial, ninguna. Bueno, en primera, este sujeto es un narcisista, porque piensa que tiene la verdad absoluta cuando no pasa de ser un simple sociólogo que no encontró chamba y que se coló a la política del PT, en donde a base de insultos, de descalificaciones, logró escalar a 2 diputaciones y finalmente el narcopresidente en unión de la Corcholata lo nombraron como su testaferro, al igual que a un tal Ricardo Monreal, que es el que dirige la bancada morenista en la Diputación y el Comemocos en el Senado. Y es tan altivo, tan altanero y tan hocicón el Roñas, que reta a la humanidad como si el pendejo fuera un mesías, y dice que le digan en qué parte de la Constitución se establece que el Poder Judicial puede quitar artículos de la Constitución. Y no cabe duda que este sujeto es un verdadero pendejo, es un burro, que nomás le falta rebuznar, porque la realidad es que
La Corte, concretamente, no puede quitar artículos. En los términos del artículo 103 y 107 de la Constitución Federal, la Corte da las reglas aplicables o aplicadas en la ley de amparo para proteger a las personas contra normas generales, actos u omisiones de las autoridades que vulneren o restrinjan sus derechos humanos, sus garantías para su protección y además los tratados internacionales de los que México es parte. Y el 105 de la misma Constitución Federal, hasta antes de la reforma al párrafo quinto del artículo 105, que se realizó hace escasamente 5 días, establecía la competencia para que la Corte interviniera en controversias constitucionales, así como acciones de inconstitucionalidad. Y con la reforma a la fracción quinta, ya queda vedada a la Corte intervenir en controversias constitucionales y en acciones inconstitucionales, como es el caso del proyecto de sentencia del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá. Pero el Comemocos, como es un zafio, no toma en cuenta que esa reforma que se hizo hace escasos 5 días, al vapor, como todas las reformas, o mejor dicho, como todas las diarreas legislativas, no pueden aplicarse retroactivamente en perjuicio de ese proyecto de sentencia. En primer lugar, porque el artículo 13 de la Constitución General de la República prohíbe la retroactividad de las leyes en perjuicio de las personas. ¿Y qué significa el término de retroactividad? Bueno, es la aplicación de las normas a actos o situaciones anteriores a la vigencia de la norma. En este caso, el proyecto de sentencia no se trata ya de un procedimiento, se trata ya de una resolución que se está discutiendo en pleno en la Corte. En consecuencia, no se puede aplicar esa reforma de la fracción quinta que dice que está prohibido intervenir en acciones de inconstitucionalidad o actos o hechos constitucionales por la razón de que no pueden intervenir ya ninguna autoridad del Poder Judicial para ir en contra de las reformas a las modificaciones o adiciones a la Constitución. Es decir, que la Corte no puede conocer de controversias constitucionales ni de acciones constitucionales que vayan en contra de las reformas o adiciones a la Constitución, como es el caso que nos ocupa, porque esta reforma se hizo pues hace 5 días por el Congreso. Y por otro lado, pues el Comemocos pues es un individuo muy abyecto y servil a los intereses de la corcholata y exhibe sus burradas, porque a lo que se quiso referir es que la Corte no puede intervenir en acciones inconstitucionales o controversias constitucionales, pero como es tan pendejo, reta a la humanidad para que digan en qué parte de la Constitución dice que la Corte puede quitar artículos. Ni la Corte ni el Congreso pueden quitar artículos.
pueden adicionarlos o reformarlos, pero es tan pendejo que no distingue técnicamente qué significan esos términos. Si habla de que le digan si en la Constitución habla o se dice de que el Poder Judicial puede quitar los artículos de la Constitución. Queda aclarado que la Corte lo único que hace es intervenir en controversias constitucionales o acciones inconstitucionales. Desde luego que a partir de esta reforma que se hizo hace 5 días a la fracción quinta, pues ya no van a poder intervenir, salvo en asuntos que ya estén para sentencia, porque no puede aplicarse retroactivamente la ley. En consecuencia, pues el comemocos no queda más que como un simple pendejo que no sabe ni la O por lo redondo. Y por ello que le cae como anillo al dedo el burro hablando de orejas. Y por lo que hace a la corcholata, comete las mismas estupideces, diciendo que le pide a los ministros, especialmente a la presidenta ministra de la Corte, que reflexione y que también reflexione sobre los apoyadores y los acarreados que va a llevar, que porque no puede cambiar la Constitución como se acredita con esta declaración de la corcholata así. Entonces, hoy va a discutir la Corte. No sabemos si van a terminar hoy la discusión o se vaya a prolongar hasta el jueves. Pero en cualquiera de los casos, que revise la ministra presidenta otros casos que ella ha resuelto o cómo ha votado, en donde ha dicho que no puede la Corte invalidar la Constitución, y que revise quién va a marchar el día de hoy y todos sus seguidores, que no son muchos por cierto, este documento, a ver que nos expliquen qué cambió. Si la propia ministra hace unos meses publicó un documento donde habla del nepotismo en el Poder Judicial. Si la gente elige a los jueces, a las juezas, a las y los magistrados, a las y los ministros, pues entonces se va a... Bueno, esta señora es igual de insulsa y simplista, pues habla de que la Corte no puede cambiar la Constitución. Es otra pendeja. La Corte no va a cambiar la Constitución. La Corte va a resolver una acción de inconstitucionalidad, pero no para cambiar la Constitución, sino para declarar la inconstitucionalidad de los nombramientos por voto popular de los ministros, magistrados y jueces del Poder Judicial. Tengo entendido que en el proyecto de resolución del ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá queda intocable el que los ministros, jueces y magistrados sean nombrados por voto popular. Lo que está declarando inconstitucional, y no es que lo quite de la Constitución, es la forma como se hizo la aprobación de los nombramientos de los citados funcionarios en la llamada tómbola, en donde se va a llevar en 2 etapas, en 2025 y 2027. Pero la Constitución está intocable. Lo cierto es que el término de que quieren cambiar la Constitución los ministros se aplica más bien al narcopresidente, al comemocos como representante del Senado,
al Monreal como representante de los diputados y a la Corcholata como titular del Ejecutivo, porque ellos sí cambiaron la Constitución respecto a nuestro sistema político mexicano, consagrado en el artículo 40 de la Constitución Federal, que señala que es voluntad del pueblo de México constituirse en una república democrática, representativa, laica y federal. Porque al entrometerse en la autonomía e independencia del Poder Judicial, pues están cambiando la esencia de la Constitución, o también llamada normas pétreas, porque esas quedan incólumes, esas quedan intocables, porque es lo que da la esencia, lo que es la columna vertebral de la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. De tal manera que estos sátrapas y pendejos que no ven más allá de su nariz, porque son unos idiotas y bobos, actúan simplemente por inercia y no por conciencia, porque no ponen a funcionar su cerebro, actúan con sinrazón, obedeciendo instrucciones del narcopresidente. De ahí el resultado de que sean unos verdaderos estúpidos, farsantes y pendejos, porque nomás les falta rebuznar y nada más. Gracias.